¿Qué tal, comunidad de lo paranormal, del misterio? A todos los que les agrada y se alimentan del miedo o el terror, de todo lo que es oculto. Hay un tema muy intrigante que quiero contarte, que va a ser de tu agrado si le encuentras ese saborcito a todas las historias de miedo, de lo inexplicable. Cuando hablamos de lo paranormal, cuando hablamos de historias de miedo, hablamos a veces de cómo las cosas paranormales se manifiestan en nuestra realidad y podemos descubrir tantas cosas que se liga de lo que es el plano espiritual con este plano real. Pero hay tantas historias, hay tantas anécdotas que a todo el mundo pues nos ha sucedido. Y hoy tengo unas historias que contarte que han sucedido a personas, se podría decir, ordinarias. Así como historias que que nos ha pasado o nos han contado a ti o a mí. Esas historias van aún más allá, tratándose de personas importantes. Te quiero contar esas historias de miedo, de terror, relacionado con lo paranormal, a personas que en su momento fueron capaces de descubrir o inventar o llevar su conocimiento a lugares más amplios en la ciencia. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y de bosques densos, en un lugar tan increíble como es el norte de Estados Unidos, donde la naturaleza tan vasta también guarda hechos inexplicables, también guarda cosas de tanto misterio. Pero en este lugar, que va a la historia que te voy a contar, había un lugar en donde vivía un joven que también era inventor. Y había esta persona hecho tantos trabajos de descubrimiento que le habían hecho importante. Este joven, llamado Nicola, era un genio. Era una persona que tenía la capacidad de poder crear con sus manos maquinaria, dispositivos que parecían ser imposibles para la época. Sin embargo, su último proyecto ya era tan extenuante que lo estaba consumiendo físicamente, mentalmente. Él estaba trabajando en algo, en un proyecto que robaba parte de su tiempo, robaba parte de su paz, de su tranquilidad. Era una máquina que él estaba desarrollando que podía manipular la energía y el tiempo. Una noche, este joven inventor, llamado Nicola, estaba a punto de terminar su proyecto. Se encerró en su laboratorio. Comenzó a trabajar sin descanso, extenuantemente, haciendo uso de todas las horas disponibles para poder terminar con éxito aquello que ha estado trabajando tanto tiempo. La casa estaba rodeada de una extraña niebla
que parecía como si tuviera vida propia. De repente, un destello de luz iluminó el laboratorio. Extrañamente, ese científico, joven Nicola, había desaparecido. No había manera de poder explicar a qué se debía ese destello. Esa manera de, de haberse creado esta luz cegadora que había hecho o había sido capaz de que Nicola desapareciera. La familia y los amigos y todos los conocidos de él comenzaron a buscarlo por todas partes. Ya habían hecho noticia de su búsqueda y habiéndose reunido un gran contingente de personas tratando de dar con él, no encontraban rastro de dónde podría encontrarse o qué había pasado con él. Había desaparecido totalmente. Lo más extraño aún era que cuando se adentraron a este lugar donde él compartía o pasaba gran parte de su tiempo en sus inventos, en sus proyectos, lo más extraño era que su último proyecto, esta máquina en lo que él estuvo trabajando por horas, también había desaparecido. No encontraban razón alguna del por qué Nicola se había esfumado. No encontraban razón alguna de por qué haya tenido él quizás la necesidad de alejarse de su familia, de sus amigos, de todos sus conocidos. Simplemente desapareció. No encontraban el porqué. Pero su invento, que ha sido su invento más importante de su vida o de su carrera, también no había rastro de él. En su lugar había quedado solamente un papel con una ecuación matemática que parecía incompleta. Después de la desaparición de Nicola, la gente del pueblo comenzó a reportar extraños sucesos, algunos inquietantes, algunos sucesos que las personas jamás habían presenciado. Y algunos decían haber visto a Nicola caminando por las calles del pueblo con una mirada perdida en sus ojos, como si estuviera desorientado, como si estuviera perdido. Otros afirmaban haber escuchado susurros o ruidos extraños provenientes de ese laboratorio, de ese lugar en el que él trabajaba en sus proyectos, como si algo más se encontrara presente, pero era algo invisible, algo que nadie podía notar o entender qué era. Lo más extraño era de que este lugar, ese laboratorio, había quedado totalmente abandonado. ¿De dónde provenían los susurros? ¿De dónde provenían esos ruidos? Era algo inexplicable. Esta leyenda dice que Nicola había desaparecido porque logró descubrir un gran secreto. Ese secreto era de que era capaz de poder manipular el tiempo y el espacio. Pero al hacerlo, se perdió quizás en alguna dimensión desconocida.
Quizás este descubrimiento lo encaminó a realmente perderse fuera de nuestra realidad. Algunos dicen que todavía se encuentra, a lo mejor, atrapado dentro de su laboratorio, trabajando inclusive, no sé, en un lugar aún más secreto, trabajando en su máquina y tratando de encontrar la manera de poder salir de esa dimensión y volver a la realidad. Quizás sus esfuerzos y su conocimiento lo estaba llevando a poder encontrar la manera de cómo regresar y no seguir atrapado en esa dimensión invisible. La historia de este joven, Nikola, es igual a historias que se cuentan de otros inventores, de otras personas que han logrado encontrar una manera de poder hacer de que nuestras vidas o nuestra realidad fuera más fácil, quizás. O inventores que han encontrado la manera de poder entender lo que hay aún más allá de nuestra realidad, de nuestra dimensión, e incluso de todo el tiempo. ¿Qué hay más allá del espacio? Esa historia es muy similar a otras donde hay personas que han desaparecido bajo circunstancias misteriosas y ha llevado a algunos a creer que existe quizás una maldición asociada con el conocimiento, con la manera de querer innovar, de que quizás hay algo mal o algo peligroso en el saber demasiado, que pone en riesgo tu vida o la vida de otras personas, de terceros, que uno esté tratando de tener alguna tecnología para poder descubrir qué hay en más allá, en otras dimensiones, poder descubrir qué hay a través del tiempo, a través del espacio. Es posible que algunos secretos sean demasiado grandes para que la humanidad los conozca. Realmente la humanidad está lista para poder descubrir y poner en riesgo nuestra realidad. ¿O será el problema que es la ambición al conocimiento? Muchas veces la ambición del poder descubrir o la ambición al conocimiento ha llevado a que muchos inventores arriesguen todo en busca de lo que es verdad, de aquello que es real. Y no estoy hablando de la realidad a lo que podemos ver, escuchar y tocar, sino lo que sería quizás la verdadera realidad, que es aquello que no podemos ver, que no podemos escuchar y no podemos palpar. Y así como Nikola lo han arriesgado todo, inclusive sus vidas, por tratar de descubrir, por tratar de ver qué es lo que se esconde en esta vida, en lo que nosotros conocemos, quizás como la verdad. Y sigue siendo un gran
misterio. Así como Nicola, ha sucedido muchas situaciones paranormales en otras personas que, como lo dije anteriormente, se han dedicado a descubrir, se han dedicado a encontrar respuestas de aquel misterio tan grande que atrapa totalmente la necesidad de poder saber más, aquello que se esconde en nuestra realidad. Te quiero contar también lo que sucedió a un científico quizás muy conocido. Ese es el misterio también de uno de los científicos más grandes de nuestra historia. Un famoso científico e inventor que ha sido catalogado como uno de los mejores que han existido en el mundo. Bueno, su conocimiento ha contribuido a desarrollar aún más grande y plenamente la tecnología, pero basado en tecnología de la luz, en lo que es la electricidad. Creo, a lo mejor sabes de quién me refiero. Esta es la historia paranormal e intrigante sobre Thomas Edison. El fonógrafo y muchas otras innovaciones en el que estuvo trabajando Thomas Edison era solamente un ejemplo de lo que él era capaz. Era tan grande su conocimiento en base a la innovación y la tecnología que se podría decir que no tenía límites. Quizás era grande su ambición de poder crear nuevas formas de poder hacer uso de la energía, hacer uso para beneficio de toda la humanidad y con ello poder contribuir a poder hacer aún más fácil nuestra vida o nuestra sustentabilidad. Sin embargo, hay una historia que rodea a Edison por la manera en que él estuvo trabajando de una manera misteriosa dentro de un laboratorio que se conoce que es secreto. Thomas Edison fue visto o conocido, aparte de tener esa fascinación de poder mostrar al mundo una manera de tener una tecnología tan buena que puede ayudar a miles y miles de personas. Pero también él estaba trabajando y la gente lo miraba de una forma misteriosa, que él se apartaba de su lugar de trabajo para dirigirse a un lugar secreto, un lugar donde pues las personas no podían interferir, no podían adentrarse a saber qué es ese nuevo invento, qué es ese nuevo proyecto en el que él estaba trabajando. Él tenía un laboratorio en West Orange, en Nueva Jersey. Y este lugar, este laboratorio, ha ganado gran especulación y fascinación por tanto tiempo, que se convirtió en lugares icónicos en que fue el lugar, se podría decir, escondido, un lugar donde Thomas Edison decidía trabajar de una manera más privada, más oculta. Ellos tenían un laboratorio secreto en su propiedad en West Orange, conocido como The Glenmont. En este laboratorio,
Edison trabajaba en proyectos que consideraba demasiado sensibles o controvertidos, demasiado para ser revelados de manera rápida o para todos los curiosos y fanáticos de Thomas Edison, que decidían seguirlo por la admiración de lo que este hombre era capaz de crear. Pero en este laboratorio, Edison trabajaba de una manera en que algunos dicen que quizá estaba trabajando en un proyecto ultra secreto, en un proyecto, no sé, quizás para él mismo. Sabía realmente, desconocía de qué manera estaba trabajando eso, como para ocultar a las personas sobre su trabajo y sobre su proyecto. Pero Edison en sí había descubierto la manera y estuvo trabajando por mucho tiempo para poder lograr diseñar y tener de forma física un dispositivo que ayudara a tener una comunicación directa con los espíritus de los fallecidos. Se cuenta que Edison creía que había algo después de la vida. Había algo en el otro plano. Que había y existía una realidad espiritual. Y él decía que era posible poder tener un contacto real. Que era posible poderte comunicar con tus parientes fallecidos de una manera directa. Y no estamos hablando de lo que como conocemos ahora como la Ouija o otros métodos de usando corrientes electromagnéticas para poder tener algo audible. Yo te estoy hablando de un dispositivo donde realmente puedes interactuar de una manera clara con el alma o los espíritus de aquellos que dejaron de vivir. Para Edison, creía que esto era totalmente real. Era posible. Realmente comunicarse con los espíritus de los muertos era algo que él estaba dispuesto a lograr. Edison supuestamente estaba trabajando en este dispositivo que podría detectar y transmitir señales que podían ayudar a poder comunicarte con esos espíritus, permitiendo que los vivos se comuniquen con los muertos. Este dispositivo mandaba señales que podían hacer que esas almas de los muertos podían hacer comunicación con los vivos. Y los vivos poder comunicarse con los muertos de una manera fácil, como si jamás se hubieran ido, como si estuvieras platicando con alguien físicamente, de una manera tan fácil. Thomas Edison murió en 1931 y después de su muerte, su laboratorio secreto fue sellado y nunca se volvió a abrir. Algunos dicen que su laboratorio contenía documentos y dispositivos que podían haber revolucionado de una manera sorprendente toda nuestra comprensión de la vida e incluso de la muerte. Otros creen que Edison había hecho un descubrimiento, pero un descubrimiento demasiado peligroso, que no debía por nada al mundo compartirse con el resto del mundo. Este dispositivo, Edison lo llamaba
el teléfono espiritual. Esta manera de poderte comunicar con el espíritu de los muertos como si hicieras una llamada telefónica con ellos. La historia de este dispositivo en la que Edison de una manera oculta estuvo trabajando con tanto empeño empezó a ganar de una manera exagerada tanta especulación que algunos creen que Edison había logrado comunicarse con los muertos y que su trabajo podría ser la clave para entender lo que es la vida después de la muerte. Otros creen que la historia solamente es una invención y que Edison era un hombre de ciencia y que no creía en el mundo espiritual en sí. Muchos creían que Thomas Edison era una persona que no tenía ningún interés, ningún conocimiento acerca de lo que podía haber después de la muerte. La gente seguían especulando cosas. La realidad era de que Edison, en muchos de sus inventos, él trataba de lograr algo sorprendente, algo realmente muy grande para toda la humanidad. Y había desarrollado esta manera de poder tanto comprender nuestra realidad. Había desarrollado también la manera de poder entender el mundo espiritual y tener una comunicación con lo que haya del otro lado. Esa historia del teléfono espiritual creado por Thomas Edison puede ser realmente fascinante. Es importante recordar que Edison fue un inventor y empresario que cambió el mundo con sus innovaciones. Cambió el mundo con su tecnología en la electricidad, en lo que ahora podemos agradecerle que tenemos la luz. Era un genio. Y todo su legado es un gran testimonio de su dedicación a la ciencia y la tecnología. Esa historia del teléfono espiritual ha sido un tema que ha ganado tanto interés, pero no define realmente la contribución de Edison a la historia de ciencia y la tecnología. Es algo que solamente queda en poder quizás entender o a la vez dudar si realmente logró, si realmente ese dispositivo existió y tuvo quizás el éxito que él esperaba de poder comunicarse con los muertos. ¿Tú crees que ha sido algo que se haya realizado con éxito? ¿Crees que sea posible de que haya un dispositivo o que haya una manera fácil de poder interactuar con aquellos que ya no están? Hoy en ese tiempo, quizás existe la manera, pero no es una manera confiable. Pero Thomas Edison se enfocó en hacer todo aquello que dudábamos que quizás no era posible. Él se enfocaba con su ingenio a hacerlo todo posible. Espero que esta historia te haya gustado y te haya inquietado. No dudes de que a lo mejor haya otros inventos capaces
de poder abrir una brecha de lo real con lo invisible. Y seamos capaces nosotros de poder interactuar con aquello que no vemos. ¿Estarías dispuesto a hacer una interacción con aquello que no ves? ¿Estarías dispuesto a poder entablar un diálogo o crear un puente de lo que es la realidad en esta vida con el plano de la muerte? Déjanos tu comentario, dinos qué te parece y no te pierdas todas las historias que tengo para contarte. Hasta pronto.